la rueda económica siga marchando y esta incertidumbre no hace sino atorarla. José Salazar es analista político y experto en crisis y nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, un gusto. ¿Qué impresión tienes de toda esta situación? La cirugía, ¿es un tema menor? ¿Estamos haciendo muchas olas? ¿Tenemos que enfocarnos en los verdaderos problemas que afronta la señora Boluarte mirando al 2026? Sin lugar a dudas, Pamela, esto no es una cosa menor, no es un show también, como acaba de decir el ministro de Salud, no es una tormenta en un vaso de agua, como ha dicho el doctor Blume, defensor ahora de la presidenta nada menos, aunque él dice que es ad honorem, bueno, hay que creerle. Y también, como ha dicho la vicepresidenta nada menos del Congreso, Juárez, ayer en una entrevista, diciendo que nos estamos ahogando en una tormenta de agua. Patricia Juárez de Fuerza Popular, importante, ¿no? Y además, en un vaso sin agua, ¿no? Entonces, estamos haciendo olas por gusto. Mira, yo creo que esto lo único que nos demuestra, una vez más, es la precariedad de un gobierno que no tiene un manejo de la cosa pública, por un lado. Por otro lado, una precariedad en entender la realidad. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Esta crisis no es la primera y posiblemente no será la última. Mira de dónde venimos, ¿no? Empezamos con los famosos relojes Rolex, los relojes diciendo que si eran préstamos, si eran regalos, lo que sea, y cuánto tiempo duró para que finalmente la presidenta, presionada por la prensa, pudiera explicar a medias qué es lo que había ocurrido. Después ha venido el tema del cofre y el auto, un tema que cada domingo nos enteramos de nuevas versiones, ¿no? Entonces es un tema no aclarado, una crisis, ¿no? Y podemos sumarle la fuga del hermano de la presidenta ahora, de Vladimir Cerrón, la crisis de Juan Guarma, de la inseguridad que estamos viendo los peruanos en estos momentos, y tú ves en la calle, por eso decía que hay una precariedad de entender la realidad, ¿no? Los afectados todos los días salen a los medios a declarar. Hoy día mismo hay una marcha de los pobres barberos, ¿no? Cuyos integrantes son asesinados. Entonces hay precariedad para entender la realidad, precariedad para poder dar mensajes claros, contundentes, transparentes, una precariedad con la verdad, ¿no? Eso es. Y lo que tenemos del otro lado es una presidenta veleidosa, ¿no? Porque entre los relojes, las joyas, las cirugías estéticas, digamos, y sus declaraciones absolutamente desafortunadas que revelan que vive desconectada de la realidad de los peruanos, ¿no? Y quiero pensar que quiso sintonizar con las amas de casa, queriendo decir, ustedes son muy ingeniosas y con 10 soles se las arreglan. Fueron unas declaraciones muy desafortunadas que suman a esta impresión de que es una presidenta que vive atrincherada, preocupada por blindarse y utilizar el aparato estatal de los ministros para blindarse de sus propios errores. Así es. Por eso te decía, una precariedad en entender la realidad y una precariedad en emitir mensajes. Ajá. Yo creo que el principal problema de la presidenta empieza cuando ella, el 28 de julio, cuando asume el poder, dice que se va a quedar hasta el 2026. Lo ha vuelto a ratificar, si me permite, José. Hoy día. Claro, en este evento tenemos las declaraciones, Dayana, por favor, de la presidenta, ¿las ponemos? Lo del evento de hoy día, y además mientras buscan las imágenes, importante señalar que es un evento al que no fue convocada la prensa, solamente fue cubierto por el canal del Estado. No nos sorprende, porque seguramente la inquietud de todos los colegas, los reporteros que irían a hacer esa cobertura es, señora, ¿se sometió o no se sometió a la cirugía, no? A ver, vamos con las declaraciones. Con ese impulso y con ese coraje, porque tenemos que dejar un Perú distinto aquel 28 de julio del 2026, cuando tengamos que retirarnos del gobierno. Y saldremos por la puerta grande de Palacio diciéndole al Perú, misión cumplida, porque le hemos entregado todo nuestro cariño, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación, para que podamos cambiar en algo lo que en décadas no se había hecho nada. Ese es el compromiso que tiene Dina Boluarte con el Perú.
Incluso hay un retitín de soberbia en esa declaración, saldremos por la puerta grande. Y esa expresión de la puerta grande me hace acordar a otra de ella, que la suele decir siempre, ¿no? Con las manos limpias. Cada vez que un político nos dice que, que tiene las manos limpias o que se afecta su reputación, hay que mirarlo con cuidado, ¿no? Este es un mensaje más bien que nos hacen pensar a nosotros de que hay algo que finalmente se esconde. Y yo creo que lo que hemos visto a través de todo el gobierno han sido, obviamente, señales de que hay corrupción, de que hay malos manejos, y sin embargo nada de esto se corrige. Mira tú nuevamente, ¿no? Ministros tan cuestionados, como el ministro del Interior, como el ministro de Desarrollo, donde ella tuvo alguna participación en todo este desastre, lo que ha sido la comida que va a estudiantes pobres, y sin embargo no hay una corrección. Las crisis se corrigen actuando, ¿no? Dando una cabeza, dando un puesto, y nada de esto hemos visto, ¿no? Al único que echaron, ¿no? Y yo creo, sin ningún reconocimiento, dicho ese paso por parte del gobierno, fue al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Ni un agradecimiento, ni un tuit, algo que dijera, bueno, el ministro hizo por lo menos el esfuerzo de llevar una ley nueva, ¿no? Al Congreso, nada, ¿no? Simplemente lo dejaron ir, nadie lo defendió. Por supuesto que en el Congreso tampoco lo iban a defender, porque tanto al ministro del Interior como al ministro de Desarrollo no se les toca, ¿no? Y fue el contubernio que hay pues con el Poder Ejecutivo, ¿no? Y vistas así las cosas, la presidenta se pronuncia con, tengo la impresión, con la certeza de que aún tiene fuerzas políticas en el Congreso que le eran adversas cuando estaba Pedro Castillo y que reclamaban que se fuera, que todavía la van a sostener. ¿Durante cuánto tiempo esta convivencia también precaria y convenida se puede sostener? Porque ya escuchamos ayer a Patricia Juárez, se está exagerando, ¿no? Nos estamos ahogando en un vaso sin agua. O sea, sabemos que Fuerza Popular y Alianza para el Progreso son los puntales de esos 3 puntos de aprobación que tiene la presidenta. Quizás ahí están los 3 puntos, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y la señora Boluarte. Sí, hay 2 hechos que es bueno, ahora que hablábamos de Juárez, identificar también en medio de esta nueva crisis, Pamela. El primero es, en efecto, como decía la congresista Narro, el hecho de que Otárola recién ahora diga esto, confiese esto, significa de que él está jugando su partido propio. Mira las acusaciones que hay detrás de él, que ayer, por supuesto, en el Congreso no se profundizó mucho respecto a la colocación de una persona muy allegada a él en el gobierno. Eso es nepotismo por todos lados, ¿no? Y sin embargo no se actuaba en ese momento, y él ha salido ahora porque ya sabe pues que en el gobierno hay ministros también, como el ministro Quero y otros, que en su momento jugaron para su salida. Que renuncie, ¿no? Total. Pero yo creo que ahora él está, de alguna manera, ella decía de revancha, yo creo que él está también tratando de... Está jugando sus fichas, el sentido de oportunidad para confirmar algo que era un rumor a voces, ¿no? Sí. Pero, nuevamente, también creo que él tiene alguna responsabilidad política y constitucional, porque no hablemos acá de vacancia porque no somos expertos, pero sí ha habido una infracción constitucional respecto a él mismo, haber asumido, aunque sea por horas, ¿no?, el cargo de presidenta o de presidente. Entonces, ahí yo creo que el Congreso tiene que actuar nuevamente, y bueno, si bien es cierto hay una acusación con la Fiscalía, pero también debe haber un control político. Y el otro tema es el rol que está jugando el fujimorismo en este momento, blindando nuevamente a la presidenta. Mira tú, 2 personas de un perfil muy alto dentro del fujimorismo, como el doctor Miki Torres y la propia Juárez, han salido ayer a defender a la presidenta sin ningún problema, diciendo, bueno, ¿cómo va a ser el problema con una operación, ¿no?, que pasa con la gripe, igual? Entonces hay una... Quedaría mejor parado, ¿no?, si además se ciñen a lo que se... O sea, la señora presidenta debió informar, debió hacer público, me voy a someter a una operación. O sea, hay un protocolo que supongo se tiene que seguir. Esa es la precariedad, ¿no? Precariedad en la gestión del gobierno. Tú sabes que cuando tú te vas a ausentar, mira, incluso cuando tengas vacaciones, si la presidenta se fue por un par de días a la playa, que tiene el derecho, tiene el derecho a descansar, tampoco nadie le exige de que esté las 24 horas. Bueno, pudo irse a la playa, tiene una persona que alquiló o posee una casa de playa en el sur, de acuerdo, me voy a pasar el día, voy a descansar, informo, nadie le va a decir que porque se va, me voy a operar porque tengo un problema, vamos a asumir que no es por cirugía, no es un tema, digamos, de quererse verse mejor, ¿no?, sino simplemente de enfermedad. Por lo mismo, informo. Ese es el tema que yo digo, que hay una falta de una precariedad hacia la transparencia, hacia la gestión del gobierno, ¿no?, que sea conocido por todos, ¿no?, e informar absolutamente todo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto tiempo más se puede sostener, volviendo a la pregunta inicial, se puede sostener esta alianza
sobre todo Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que son los que se ven más cerca del entorno de la presidenta? Sí, yo creo que por el lado empresarial ya tuviste, lo mencionaste en tu introducción en el CADE, y el hecho de ser una de las primeras presidentes, un primer presidente, digamos, presidente, y no acudir a un evento tan importante, esto lo único que va a hacer con la presidenta es que se vea sola cada vez más tiempo. Cuando el Congreso o parte del Congreso deje de apoyarla, entonces yo creo que en ese momento ella va a entrar en problemas bien graves, ¿sí? Entonces cuando su soledad sea mucho más manifiesta y apoyada por el Congreso, en ese momento nosotros creo que ya deberíamos estar frente a un escenario bastante crítico para el país, ¿no? Porque lamentablemente no sabemos cómo puede actuar el Congreso en ese momento. Obviamente siempre para su conveniencia, van a esperar el último momento cuando ellos puedan mantenerse en el poder hasta el 2026 para recién echarla. Esto vendría con una vez que se convoque a elecciones, ahí soltar amarras. Totalmente, totalmente. Mientras eso no ocurra, yo creo que ellos van a estar midiendo, ¿no? Por ahí, bueno, ya hay algunas voces discordantes dentro del mismo Parlamento, pero yo creo que van a esperar hasta el último momento como para apagar la luz, ¿no? ¿Y ese escenario qué significaría para la señora Boluarte? En ese momento sí podrían avanzar con la posibilidad de fenestrarla y que asume el presidente del Congreso. Mira, otro tema en crisis, ¿no? Que ella no tiene como presente, y si ya no lo tiene, sería bueno que tenga un equipo, ¿no es cierto?, que pudiera estar asesorando del tema legal, desde el tema de justamente constitucional, que es lo que viene después del gobierno. Aparentemente los presidentes no piensan lo que va a venir. Claro. Está claro que después que ella deje el poder va a pasar a las filas de aquellos presidentes peruanos que lamentablemente han sido enjuiciados y eventualmente encarcelados por faltas constitucionales o de corrupción que cometieron en su gobierno. Ella no está midiendo, yo creo, eso. El poder embelece, el poder te ciega, ella piensa que esto puede ser por siempre y como ella mismo lo dice, el 2026... si es que llega hasta el 2026, bueno, ahí terminó el gobierno. Y lo que viene realmente yo creo que va a ser realmente grave para ella misma, ¿no? Y por supuesto para el Perú, ¿no? Ahora, lo que viene para el país, porque tenemos a Fuerza Popular, a los partidos, digamos, más visibles, que dan la impresión, no da la impresión, o sea, el peruano de a pie entiende que hay un cogobierno y que de facto está gobernando el Congreso con estas fuerzas políticas. Eso le va a pasar la factura en las elecciones. ¿Ese cálculo se está haciendo o tienen la esperanza que con todas las modificaciones legales y de fondo que se están haciendo pueden asegurarse un triunfo en el 2026? Yo creo que hay tanta soberbia en el Congreso y de sus líderes actuales que no se están dando cuenta. Si no, no seguirían perforando nuestras leyes, perforando el sistema electoral hasta donde más puedan. Ahora está el tema de ampliar el número de personas en el TLC, que yo creo que no era necesario, ¿no? Con los miembros que tenemos actualmente era lo correcto. Sin embargo, el tratar de ampliarlo significa que quieren seguir teniendo control de las instituciones, ¿no? Entonces todavía esa soberbia yo creo que se va a mantener. No me parece que estés pensando en cómo van a ser afectados ellos en las elecciones, ¿no? Me parece que todavía no lo ven, ¿no? Sencillamente porque desafortunadamente tenemos una población todavía dormida, que no despierta, que no tiene ese poder, yo creo, ¿no? Está despertando, sí, pero más por el lado de la inseguridad, ¿no? Lo que falta es un reproche más ciudadano, ¿no? De ponernos a batallar al frente de todas las cosas que estamos pasando. Y como eso no ocurre, entonces el Congreso sigue avanzando y sigue atropellando, ¿no? Y con una oferta tan amplia, electoral tan amplia, porque son creo que más 38, 39 agrupaciones. Y solo los inscritos, ¿verdad? Todavía claro, inscritas y faltan. O sea, vamos a tener una sábana electoral, el voto se va a fragmentar y vamos a llegar nuevamente a este escenario en el que dos candidatos sin verdadera representación, ¿no es cierto?, nacional, van a pasar a la segunda vuelta. Eso es. Sí, lo que se espera, en todo caso, Pamela, la esperanza que podríamos tener es que eventualmente algunos partidos que sean comunes tengan que crear alianzas. Es lo único, yo creo, que nos puede salvar, porque si no, el panorama político electoral se va a repetir. Lo mismo que tuvimos, ¿no? Que dos candidatos pasan a la segunda vuelta con
cifras mínimas, claro, ¿no? Entonces yo creo que la única forma es que los partidos que están más o menos al medio y que pudieran tener alguna visión del país similar puedan juntarse, ¿no? Que dejen los egos que usualmente tienen los candidatos, porque todo el mundo quiere ser presidente ahora, todos, absolutamente todos se creen con esa capacidad y no creen que es posible. Si Castillo llegó a la presidencia, ¿por qué? O sea, ¿por qué no yo? Pero yo creo que la lección que nos debe dejar este gobierno, para mí es un solo gobierno, Castillo, sí, claro, es un solo gobierno. Hay quienes, el equipo actual de gobierno se encarga de decir esto es otro gobierno. No, es un mismo gobierno que tiene un desprecio hacia la comunicación, hacia la gestión de gobierno, hacia la transparencia, hacia la verdad. Es un mismo gobierno, ¿no? Entonces yo creo que las lecciones que nos deben dejar este gobierno es que la persona que asuma un poder, ¿no?, tiene que estar capacitado en cosas mínimas como gestión de la cosa pública, cómo funcionan las instituciones, cómo funciona el Congreso, el equilibrio de poderes, que es lo que no hemos visto ahora. Por lo menos deben tener, yo creo, estos candidatos nociones mínimas y que peleen por eso. Brevemente, para terminar, porque tenemos declaraciones de la señora Dina Boluarte, un pronunciamiento de la señora Boluarte, debiera ya salir ella a aclarar, pero con la verdad, no como pasó con los Rolex, lo de su operación y cómo fue su gestión durante esos 10 días de descanso. La salvaría el tema de que efectivamente hice trabajo virtual. Fue una operación sencilla, pero siempre estuve en contacto con mi gabinete. Sí, como te decía, las crisis se resuelven diciendo la verdad, ¿no? No diciendo medias mentiras, diciendo la verdad. ¿Qué es lo que ocurrió, no? Y detrás de eso, todo el sustento que te transmita que hay veracidad en los hechos. Correcto. No salir como salió para el caso del Rolex o para el caso del cofre, diciendo medias verdades que al final esto se sabe. Es lo único que queda. Si sale, por segunda vez le obedecería a la congresista Patricia Suárez. Fue ella la que insistió la vez pasada en que la presidenta salga y declare sobre el tema del cofre, salió. Ahora lo vuelve a decir. Eso te demuestra nuevamente, ¿no?, de que hay un poder. El quien gobierna finalmente, yo creo, es el Congreso a través del fujimorismo, ¿no? Lamentablemente. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros esta tarde. Vamos a escuchar lo que acaba de declarar la presidenta Dina Boluarte desde Palacio de Gobierno, donde participa en la presentación del programa